Egunon, Egunon a todos y a todas. Bueno, es que ricasco por estar aquí en este webinar que lo hacemos en colaboración con Enertrade. Bueno, como hay algunos de vosotros, la gran mayoría de empresas asociadas, sabréis que colaboramos con Enertrade desde hace unos años en términos de, pues bueno, de la parte de regulación, de legislativo, del mercado eléctrico. Y bueno, una vez más que hemos querido hacer pues todo lo que hay, pues todas estas novedades, ¿no? que están apareciendo en esta época tan bueno, complicada, podemos decirlo, pues que nos contasen un poco las novedades que hay en este término. Entonces, para ello tenemos a Sonia y a Sara, que nos van a contar un poco del Real Decreto Ley 10/2022, que, bueno, ellas saben más un poquito de este tema, con lo cual les voy a dar enseguida paso. Y luego ya Sara nos contará un poco, nos va a dar más en las recomendaciones y teniendo un poco en cuenta la situación actual del mercado eléctrico. Os quería también comentar que este webinar se está grabando, con lo cual después de la jornada, después de este webinar, os pasaremos tanto la presentación que utilizarán desde Enertrade como la grabación de este webinar. Así que, chicas, os doy directamente paso para que bueno, podáis contar todas estas novedades respecto al mercado eléctrico. Hola, buenos días. Lo primero, una mini presentación, aunque yo creo que la mayoría ya nos conocéis. Sin más, somos una consultoría energética especializados en la compra de energía en el mercado ibérico, España y Portugal, independientes al 100%, que asesoramos normalmente a empresas de elevado consumo, tanto en electricidad como en gas, ¿vale? Si quieres ya, Sara, vete pasando. Como sabéis, se ha publicado la semana pasada este Real Decreto, que es lo que estábamos esperando todos, un poco como agua de mayo, que parecía la panacea, para poner un tope al mercado del gas de generación de electricidad, ¿vale? Para conseguir que baje el precio del kilovatio hora, ¿vale? Si avanza, Sara. A ver, lo primero, una cosa muy rápida, una explicación muy rápida. El precio del mercado diario, ¿cómo se forma? El precio del mercado diario del pool se forma con todas las centrales ofertan una cantidad determinada horaria y un coste horario. Las centrales es un tema muy importante a tener en cuenta, es que ofertan, para entender todo esto, porque es complicado, ofertan al coste de oportunidad, no ofertan sus costes variables ni nada de esto. De manera que esta foto, por ejemplo, es una hora de ayer, ¿vale? Entonces, si vemos lo que salió ayer, qué centrales resultaron casadas para producir, pues aquí tenéis todas las que resultaron casadas y su volumen de energía, ¿vale? Para esta hora. Aquí si veis, ¿quiénes generan con gas? ¿Quiénes tienen interiorizado el precio del gas? Realmente serían los ciclos combinados, que ya veis que es esta zona gris, que en el tema de ayer es una pequeña parte, ¿vale? Tenemos luego la cogeneración, que también genera con gas, ¿vale? Sabéis lo que son las cogeneraciones, están adscritas a un consumidor, ¿vale? Porque tienen que consumir, tienen que cumplir unos ratios de vapor y tal, ¿eh? Pero realmente a nivel, bueno, carbón, un poquillo también ayer, ya veis, ¿eh? De manera que en esta hora, ¿cuál es el fundamento que ha defendido el gobierno de este tema, ¿vale? Dice, en esta hora que se ha generado toda esta energía, la más cara, ¿cuál ha sido? La del gas y la del carbón. Y por esos megavatios que vemos ahí de gas y de carbón, todas las demás cobran ese precio alto, ¿vale? Porque todas ofertan su precio, el que les parezca, y luego todas cobran el precio más caro. Entonces, sigue la siguiente, Sara. Si vemos el año pasado, esto es la generación por tecnologías de la 2021, ¿vale? Con lo cual, si volvemos a mirar lo mismo, ¿qué tenemos? Que los ciclos combinados fueron un 17%, las cogeneraciones, que también usan gas, un 10%, y el carbón un 1,9%, ¿vale? De manera que todo el resto son tecnologías más baratas,
¿Por qué? Porque si ha tenido que entrar el ciclo combinado del carbón, es porque las demás no llegaban a eso y eran más baratas, ¿vale? Con esto, con esta idea de que por unas pocas todos tienen que pagar, todos cobran el precio alto, ¿vale? ¿Qué se le ha ocurrido al gobierno? Pues poner un tope al precio del gas de esas tecnologías, es decir, los ciclos combinados y el carbón, y las cogeneraciones solo las que no cobran prima, ¿vale? De manera que oferten al mercado no en base a su coste de oportunidad real o de abastecimiento, en este caso se podría decir, sino a ese precio tope, ¿vale? Entonces, ¿sí? ¿Sigue, Sara? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué tope ha fijado el...? Bueno, primero un tema importante. Este Real Decreto no está en vigor, ¿vale? Todavía no se ha empezado a aplicar. Entrará en vigor cuando Bruselas aclare las cosas que tiene que terminar de aclarar, ¿vale? Entendemos que será en breve, porque lo que sí está fijo es el fin. Una de las pocas cosas que tenemos claro es que esto acaba el 31 de mayo del 23. Además lo pone muy taxativo. Lo pueden prorrogar, todo puede pasar, pero la idea desde luego es que no se prorrogue, ¿vale? La idea. ¿Qué precio tope se le pone al gas? Ahora mismo el mercado ibérico del gas, que es en lo que nos basamos, por eso estamos en España y no se basa todo en el mercado ibérico del gas, ¿vale? Está en niveles de 80 por ahí, ¿vale? Vamos a decir así. Entonces, ¿qué precio tope se fija? Se fija 40 euros megavatio durante los 6 primeros meses y luego cada mes se va incrementando a razón de 5 euros megavatio cada mes, ¿vale? De manera que en esta tabla que vemos, si un coste de gas como el que está ahora, ¿vale? Por decirlo así, a 80, da lugar a un precio de pool de 187, cuando pongan esto en marcha, si lo ponemos en 40, el orden de precio, eso es el orden, ¿vale? Porque claro, esto va a depender también de cuántas horas de gas se generen. Si de repente hay muchas renovables, bajará, sí, pero el orden de precio va a bajar a unos 115 euros megavatios, ¿vale? Y luego ya, cuando se van subiendo los 5 euros, ¿vale? Pues ahí tenéis un poco qué niveles de pool se espera que se alcance, ¿vale? Vamos a decir así, se espera que se alcance. Si quieres, sigue, Sara. ¿Qué pasa con esto? Que todo el mundo, o sea, el pool va a salir de ese nivel, ¿vale? Todas las centrales van a cobrar ese dinero, pero no nos olvidemos que hay unas centrales, estas de gas, de carbón y las cogeneraciones que no cobren la retribución, que realmente el gas lo están comprando a 80, por ponerlo de manera sencilla, ¿vale? Entonces, ese diferencial entre 40 y 80 hay que pagárselo, ¿vale? Entonces, ¿qué importe hay que pagar a esos ciclos combinados? Y bueno, voy a decir ciclos, aunque también está el carbón y las cogeneraciones, ¿vale? ¿Qué importe hay que compensarles? Pues todo lo que generen hora a hora, ¿vale? Durante el periodo que esto aplique. ¿A qué coste? Al coste del mercado del gas spot, bueno, día más uno, que realmente es el spot, menos ese 40, si empezamos en 40, dividido entre 0,55, ¿por qué? Por el rendimiento de las cogeneraciones, de los ciclos combinados, número gordo, ¿vale? De manera que teniendo en cuenta cada hora del día lo que genera cada una de las centrales, se cogerá el MEVGAS del día siguiente, se le restará el 40 y se dividirá entre 0,55. Y con eso saldrán, pues al mes, pues unos millones, ¿vale? De euros que habrá que pagar a esas centrales, ¿vale? ¿Quién va a pagar ese...? Bueno, perdón, se va a pagar toda esa generación, excepto si esos ciclos combinados cuentan con contratos bilaterales. Es decir, si un ciclo combinado dice yo el 50% de mi energía lo tengo asegurado a 120, porque tengan sus contratos, igual que los consumidores tienen sus contratos de compra, ellos tienen sus contratos de venta o los pueden tener. Por esa parte que la tienen asegurada no cobrarían, ya lo tienen asegurado, ¿vale? Es su problema si bien o mal asegurado. Pero por la otra parte, sí. Sí, si quieres, sigue, Sara. ¿Quién va a pagar ese más importe? ¿Vale? Lo va a pagar
agentes, los que compran en el mercado, que son las comercializadoras y los compradores directos, es decir, por traslación el cliente, ¿no? Lógicamente. Por toda la energía que compre, ¿vale? En el mercado diario, excepto la que la tengan asegurada antes del 26 de abril, ¿vale? Es decir, y si lo traslado a un cliente final, ¿vale? Por trasladarlo a un cliente final. Si un cliente tiene un precio fijo para todo su volumen o una cobertura del 50% firmada antes del 26 de abril, ese más importe, ¿vale? Que ahora veremos de qué orden se puede hablar que es, no lo paga. Pero el que tenga ese contrato a pool, la parte pool, alguien que tenga la mitad asegurada y la mitad indexada, ¿vale? Pagará por esa mitad. Es decir, pagará el pool, porque es el pool, ese 110, 120, lo que salga, más ese dinero, ¿vale? ¿Quién va a calcular el importe que hay que pagar? En el mercado diario o intradiario, OMIE, tiene toda la lógica, ¿vale? Y por la parte, que sabéis que hay varios mercados, el gordo es el pool, lo demás son en euros megavatio y muchísimo menos dinero, ¿vale? El dinero importante va del pool. Pero luego también Red Eléctrica tendrá que calcular sus más importes para las restricciones técnicas, ¿vale? Pensar que el importe unitario a pagar va a cambiar cada hora. Quiero decir, el cálculo puede ser muy jorobado, ¿vale? ¿Por qué? Porque es claramente las centrales que participan, eso está más o menos claro, ¿vale? Ese diferencial de si mañana el gas está a 68, 68 menos 40 lo tenemos claro también. Pero quien se reparte el consumo, esos kilovatios entre los que hay que dividir para sacar los euros megavatio, van a ser bien complicados a mi entender, de sacar, ¿vale? Resumiendo, para tener la idea clara, el diferencial entre ese precio tope fijado, que va a generar un pool de 110 al principio, 120, y el precio de mercado, lo va a pagar todos los clientes que tengan algo abierto a pool, incluido el pool de PC, o sea, los domésticos que están en regulado, ¿vale? Y quien haga un cierre después del 26 de abril, para ese periodo, ¿vale? ¿Quiere esto decir que el precio fijo o el pool, perdonadme, el precio fijo o la cobertura de antes del 26 de abril no va a pagar nada? No va a pagar el más importe del pool, que es el gordo, como digo, en euros megavatio, ¿vale? Pero sí paga ese pequeño más importe de la parte de restricciones, ¿vale? Si las restricciones ahora están en 5 o 6 euros megavatio, no sé lo que saldrá, ¿vale? Pero igual toca pagar, aquí lo voy a hacer, me lanzo a 1 euro, pues igual 1, ¿vale? Y lo digo así. O sea, no es que el que esté con precio fijo no pague nada, o sea, paga una cosa muy pequeñita, ¿vale? En esta tabla un poco, ¿cómo quedarían los precios? ¿Vale? Para acelerar. Aquí tendríamos la base. Con un coste de gas, como decíamos, de unos 80 euros megavatio, el pool sale 190, ¿vale? Con el 40, el pool va a salir de este orden, repito, ¿vale? ¿Esto qué va a suponer? Va a suponer que el impacto a repartir, ese a más, que número muy gordo, y ahora me vais a entender por qué, va a estar del orden de 29 euros megavatio, ¿vale? Es decir, uno que esté en pool hoy, que pagaría el pool a 190, como estamos, ¿no? Más o menos, 180, 190, después va a pagar 140. Es decir, se va a bajar más o menos unos 44 euros en los meses que permanezca esto a 40. Aquí suponemos que la mayoría de las horas son de gas, entenderme. Si de repente la demanda baja, por lo que sea, porque hace una temperatura agradable en septiembre, hace mucho viento, no sé qué, pues el 115, pues igual es 100, ¿vale? Pero teniendo un poco los números gordos en la cabeza. Del 180 a 190, el pool va a bajar a 110, 115. Y luego ese más importe va a ser 25-30, como números gordos, ¿vale? ¿Sigue, Sara? A ver, problemas. Realmente hacer los números para estimar, pues todo se puede hacer. Pues lo hemos hecho, ¿vale?
pero va a ser, es complejo, ¿eh? Va a significar un trasiego de información muy importante. ¿Por qué? Porque si pensamos, o sea, como digo, lo que son los euros a pagar no son muy complicados, pero entre quién repartir, sí, por varias razones, ¿eh? Lo primero porque, claro, las comercializadoras, los compradores directos, tienen que indicar al legislador todas sus coberturas, porque por esas coberturas no pagan este mecanismo, ¿vale? Y sobre todo en el caso de las comercializadoras verticalmente integradas, como Iberdrola, Endesa, ¿vale? Todavía les piden más información, tienen que declarar en 5 días desde que esto esté en vigor, que puede ser mañana como dentro de una semana, ¿vale? Entiendo que será rápido. Todos sus CUPs, todos sus contratos a precio fijo o con coberturas, ¿vale? Visualicemos la cantidad de información que esto significa y que es variable, porque de repente un contrato finaliza, habrá que decir que esa cobertura ya no está. Sigue, Sara. ¿Qué problemas tiene? Bueno, la complejidad, ¿vale? Pero sobre todo sin entrar en mucho detalle, ¿eh? Sin entrar en mucho detalle, porque es complejo, valga la redundancia, hay una parte de cómo hacer los números que da lugar, como pasa en muchas ocasiones, en muchos reales decretos, ¿vale? Que cada comercializadora interprete la ley de una manera y una la aplique. No quiere decir que una engañe o la otra tal. Es que cuando tú lees un BOE, muchas veces, y si los que leáis BOEs de temas en los que seáis más expertos, hay lugares de interpretación. Y en esto que significa intervenir en un mercado muy complejo, un mercado que no es España. Tener en cuenta que esto de cómo se oferta y cómo se calculan los precios hora a hora es un algoritmo europeo. O sea, toda Europa funciona así. El algoritmo coge toda Europa. O sea, es muy complejo. Cualquier cosa que tocas, te desbarata el resto, ¿vale? Además, como hemos dicho también, las cogeneraciones que cobran prima no cobran el tope, ¿no? O sea, no entran en el cálculo. Entre que no entran en el cálculo y además les han bajado por otro lado esa retribución un montón, yo no sé cuántas cogeneraciones les va a salir rentable seguir funcionando, ¿vale? Con lo cual se puede generar un problema también de que paguen las cogeneraciones, con lo cual se consuma más gas por otro lado también y entonces entren más centrales, ¿vale? Y luego pasa otra cosa importante, también a la hora del número, ¿vale? Esta subasta, o sea, la subasta del pool va a ser normal, o sea, no cambia cómo se hace la subasta, el Eufemia, el algoritmo es igual, solo que estas centrales en sus precios interiorizan ese 40 euros megavatio en vez de su número, ¿vale? Con lo cual el pool va a bajar, como digo, a ese 110. Si el pool baja a 110, tenéis que pensar que Francia, estamos interconexionados, sobre todo Francia, ¿vale? Y Francia ahora mismo, luego dirá Sara, está a unos niveles bestiales de precio. Con lo cual, si hasta ahora la interconexión iba a veces por un lado, a veces para otro, desde que esto se aplique, vamos a exportarles un montón de energía, ¿vale? Si exportamos más, tendremos que generar más en España, claro. Con lo cual, vamos a subvencionar a la industria francesa a costa de los españoles. En el cálculo de euros a pagar, bien es verdad que interviene una parte que es en la interconexión, el balance de la interconexión, pero no compensa los 30, eso puede ser 5 o 10 euros nada más, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? ¿Sigue Sara? Y aquí ya le dejo hablar a Sara un poco del impacto en los mercados. Al final, con la publicación de este Real Decreto Ley todavía pendiente de aplicación, como si dijéramos a la espera de la aprobación por parte de la Comisión Europea, ¿qué impacto ha tenido en los mercados? Pues a nivel de OMIE de momento ninguno, porque hasta que no se lleve a término de facto no veremos el impacto real en OMIE con la limitación de ese precio del gas. Pero en OMIP sí que es verdad que ya parte del Real Decreto está descontado, ¿no? Y lo que se ha podido observar es que se ha producido una fuerte bajada en lo que son las cotizaciones de futuros de los próximos trimestres, o sea, lo que es Q3 y Q4 del 2022 y la primera parte del year 23 ya ha empezado de alguna manera a ajustarse. Es verdad que puede que un pequeño ajuste, o sea, todavía se corrija un poquito más en cuanto haya aprobación por parte de la Comisión Europea,
pero es verdad que lo que son los futuros más cercanos ya han reaccionado a este Real Decreto Ley, ¿no? Por lo menos en su mayor parte. En este momento, ¿qué situación tenemos? Tenemos una situación en la que, por ejemplo, lo que es la cotización del IAR 23 tiene una diferencia muy importante, la cotización del IAR 23 en España tiene una diferencia muy importante con lo que es la cotización del IAR 23 en Alemania y en Francia. Podéis ver aquí en el gráfico este que hemos puesto, en valores de ayer, cómo estábamos. Si en España estaba cotizando a 141, perdón, estos son los futuros más cercanos. Estamos hablando aquí, en este caso, de Q3 en concreto, ¿vale? Lo que es el futuro más cercano al momento actual, que es Q3, si en España estaba cotizando a 141, en Alemania estaba cotizando a 207 y en Francia a 236. Es verdad que esta diferencia, luego en lo que es el diario, no suele ser tan acusada, ¿vale? Pero sigue habiendo diferencias, sobre todo con Francia y sobre todo en cuanto empieza a hacer más calor, que es lo que comentaba Sonia antes, que es lo que va a provocar flujos salientes de energía hacia Francia, ¿vale? En lo que es el mercado diario. Si vemos ya un poco un análisis más general de los futuros, lo que vemos es lo que ya comentábamos antes, estos futuros más cercanos ya han reaccionado y están en unos valores de 130 y muchos, pero bueno, se ha notado una bajada importante. En el caso del IAR 23 está situado ya a unos niveles que están alineados con lo que es el OMIE previsto cuando llegue ese momento, cuando llegue el año 23, sobre todo para esos primeros meses, y lo que sí que se ve es una diferencia ya que empieza a ser importante entre lo que son las cotizaciones del IAR 24 y los futuros más a largo, que cotizan a niveles muy inferiores con respecto a lo que son la cotización de estos futuros más cercanos, y con mucha diferencia a la baja con respecto a lo que es la cotización de esos mismos valores en los países europeos que más nos afectan, que pueden ser Francia y Alemania, ¿vale? Entonces, la diferencia es muy importante. Como veis, aquí se muestra un poco lo que son las cotizaciones del año 2023, 24 y 25, y ya veis que hay una diferencia importante del año 2024 con respecto a lo que es 2023, pero imaginaros a partir del 2025. Es verdad que a partir del año 2025 lo que es la liquidez en los mercados ya es una liquidez limitada, ¿vale? No hay tantas operaciones, pero bueno, la realidad es que ¿en qué momento nos encontramos? Pues nos encontramos en lo que es más el largo plazo, por esa diferencia de cotizaciones, es donde se pueden empezar a encontrar pues oportunidades, ¿no? Porque lo que es la parte de estos futuros más cercanos, pues bueno, esa publicación del Real Decreto y lo que es la situación actual está ya como descontada y probablemente haya menos posibilidades de hacer movimientos interesantes en cuanto a coberturas. Entonces, mientras los futuros cercanos se mantengan en estos valores que superan, como si dijéramos, las previsiones del nivel OMIE con esta reducción del precio del gas para la generación de la electricidad, pues a priori lo recomendable sería esperar. Sí, porque si se cierra una cobertura vas a pagar el más importe. Estamos en las mismas. O sea, si hay una fecha que tenemos que tener clara con respecto a este Real Decreto Ley, es la del 26 de abril de este año. Todas las coberturas que se hagan con posterioridad a esta fecha van a tener que pagar ese diferencial. Con lo cual, para hacer coberturas, se tienen que hacer en el momento en el que la cobertura que se haga más el diferencial previsto, todo y que puede haber variaciones en ese diferencial, salga por debajo de lo que es la previsión de OMIE más el diferencial, porque el diferencial se va a tener que pagar en cualquier caso. Entonces, bueno, este sería un poco el resumen, pues a lo sencillo, por decirlo de alguna manera, de lo que realmente importa con respecto a lo que es el precio de la electricidad para lo que es el ámbito de aplicación de este Real Decreto de cara, pues bueno, a plantearnos nuestra gestión energética en los próximos meses.